¿Qué te parece si el día de hoy te enseño a preparar unas riquísimas magdalenas con nuez? Es la receta perfecta para consentir a toda tu familia. No te muevas del lugar porque ya comenzamos aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 piezas y media de huevo entero mediano, 210 gramos de azúcar estándar o azúcar refinada, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de esencia de mantequilla, 170 mililitros de aceite de cocina. Utilizaremos también 110 mililitros de leche entera a temperatura ambiente, 225 gramos de harina de trigo todo uso, 8 gramos de polvo para hornear, 50 gramos de nuez finamente picada, más una cucharadita de harina de trigo. Recuerda que los ingredientes los puedes encontrar en tazas y cucharadas en la caja de descripción de este video. Thank you for visiting this channel. We hope you enjoy our recipes. Remember that you can find ingredients in cups and tablespoons in the description box of this video. Enjoy this recipe. El primer paso será precalentar el horno a 230 grados centígrados. Enseguida prepararemos nuestra charola para horno. En mi caso se han terminado los capacillos, pero este no es ningún problema, porque he recortado cuadros de 15 centímetros cuadrados de papel mantequilla o papel antiadherente. Los estoy doblando en 4 partes, como te muestro en el video. Ahora toma una flanera o un vaso e introduce la base en una de las cavidades de tu charola. Esta debe coincidir perfectamente para poder formar nuestros capacillos. Coloca tu flanera o vaso con la base hacia arriba y el centro de tu cuadrado debe coincidir con el centro de la base de tu recipiente. Comienza a jalar hacia afuera tu papel tomando en cuenta como base la línea que se ha marcado al momento de hacer el doblez. Dobla hacia el lado contrario y marca con la ayuda de tus dedos. Realiza esta operación con las 4 partes de tu papel. La falta de capacillos no va a ser un pretexto para preparar estas deliciosas magdalenas con nuez. En verdad que quedan exquisitas y además les vas a dar un toque bastante rústico. Puedes utilizar esta técnica con cualquier otra preparación de cupcakes que tengas pensado preparar. Levanta ligeramente el vaso y colócalo con mucha suavidad dentro de cada una de las cavidades. Ejerce un poco de presión para que queden perfectamente marcados. Una vez que tengas lista tu charola, la vamos a reservar. Vamos con nuestra preparación. Con la ayuda de un colador y dentro de un recipiente, vamos a cernir nuestra harina de trigo junto con el polvo para hornear. Deberás cernir perfectamente para evitar que tus magdalenas tengan algún grumo al momento de hornear. Reservamos. Por otra parte, dentro de otro recipiente colocaremos la nuez finamente picada y agregaremos la cucharadita de harina. Remueve perfectamente con una cuchara o tenedor hasta que la nuez quede perfectamente impregnada. Reserva. Ahora tomaremos 2 recipientes. Dentro de uno vamos a cascar las 4 piezas de huevo. Recuerda que este debe ser huevo mediano. En el otro recipiente deberás cascar la última pieza de huevo entero y batir ligeramente. Ahora divídelo en 2. Agrega la mitad al resto de las piezas de huevo. Colócalo dentro del tazón de la batidora y comienza a batir a velocidad media alta por aproximadamente 4 minutos hasta que esponje un poco.
Cuando notes esta consistencia deberás agregar el azúcar refinada o azúcar estándar en forma de lluvia. De este modo permitiremos que el batido sea más óptimo y el azúcar se mezcle por completo. Una vez integrada el azúcar deberás batir por 5 minutos más hasta que tengas una consistencia un tanto espesa y esta cambie de color. Enseguida deberás agregar la esencia de vainilla junto con la esencia de mantequilla. Continúa batiendo por 20 segundos más. Pasado este tiempo deberás agregar el aceite en forma de listón. Enseguida deberás agregar la leche de la misma forma. Ahora deberás batir por 2 minutos y después de este tiempo comenzaremos a agregar la mezcla de harina de trigo con polvo para hornear de poco en poco. Cuando hayas terminado con la última parte de harina, deberás batir únicamente por 20 segundos más. Esto es para que no se active el gluten de nuestra harina. Remueve un poco y esta será la consistencia. Ha quedado más que perfecta. Si no cuentas con este tipo de batidora, puedes utilizar tu batidora manual sin ningún problema. Enseguida agrega la nuez que contiene harina y con la ayuda de una espátula remueve perfectamente de manera envolvente a modo que se reparta por toda la preparación. Vacíala dentro de un recipiente y está lista para ser dosificada. Comienza a rellenar cada una de las cavidades de tu charola hasta llegar al borde de la misma. Una vez lista la vamos a llevar al horno. Deberás bajar 10 grados la temperatura y hornear a 220 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Después de este tiempo, el resultado es perfecto. Tenemos unas magdalenas muy suaves, perfectamente horneadas y doradas por la superficie. Déjalas enfriar por aproximadamente 20 minutos antes de servirlas. ¿Qué tal el resultado? En verdad que los capacillos le dan un aspecto bastante rústico a estas deliciosas magdalenas con nuez. Prepáralas en casa. Vamos a ver qué tal se ven por dentro. Retira el capacillo con mucho cuidado o el papel antiadherente. Y como podrás notar, la consistencia es muy suave. La miga por dentro ha quedado perfecta, bastante porosa y húmeda. Regálanos manita arriba si esta receta te gustó. No olvides suscribirte a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video. Queremos saber tus comentarios acerca de estas deliciosas magdalenas con nuez. Muchas gracias por habernos acompañado. Activa la campanita de notificaciones para informarte cada que subamos un video nuevo. Nos vemos aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Hasta la vista.